Ya, ingreso a Facebook, o sea, pongo login. No ingreses a Facebook. El streaming va a ser por Facebook. Pero si tú quieres ver los comentarios en tiempo real, ahí en la parte derecha hay un botón que dice como Live Comments. Le das clic ahí y tú vas a ver en tiempo real los comentarios de la gente. Ya, ok, entonces igual me voy a conectar a Bueno, amigos, ya estamos, les estoy pasando el enlace. Gracias a los que se van conectando. Les voy a pasar el enlace. Weimar, te lo paso a ti primero. ¿Por dónde lo pasaste? Listo. Te lo acabo de enviar directamente por WhatsApp para que podamos iniciar la conexión. A todos los que se están conectando, les pido por favor unos minutos de paciencia, que este procedimiento siempre es así, mientras iniciamos. Sí. Entonces, para ir adelantándole a Alan, el día de hoy vamos a tener estudiantes de mis cursos de cadena de suministro, de logística de compras y de diseño experimento. Entonces, en general vas a ver que son cursos como que yo trato a ellos de enseñarles bastante, digamos, que herramientas técnicas. Entonces vas a ver que son cursos que en teoría deberían estar afines, o sea, están afines con todo lo que es el análisis de datos como tal. Entonces, ellos ven, digamos, que hay componentes estadísticos en esos cursos, hacen sus simulaciones, no simulaciones muy fuertes, muy robustas, pero sí hacen sus modelos de simulaciones, generan sus números aleatorios. Entonces, ellos ya tienen, digamos, que un dominio básico, por lo menos, de estadística. Entonces, para contextualizarte un poco sobre el tipo de público que vamos a tener. Hola Francisco, gracias por estar por acá. Francisco es de esos estudiantes que siempre están pendientes de todas las actividades que realizan sus profesores. Francisco y demás invitados, regálenos por favor 5 minutitos mientras logramos que más personas se conecten. Proceso normal que ocurre en todas estas actividades de live por los del canal de Dean Stories y cualquier otro canal. Recuerden, Dean Stories es un emprendimiento originado desde la academia inclusive, donde contamos buenas historias en torno a ciencia, tecnología, emprendimiento, y nuevamente les recalco una línea que está por nacer, que es la naturaleza, tema de biodiversidad y medio ambiente. Denos unos minutitos, por favor, para poder seguir con la regada del enlace, que la gente se conecte. Por ahí se conectó Mario Fernández, Luis Estrada. Los estudiantes que se reporten, los estudiantes del profe Weimar que se reporten. A propósito, hoy recibí el mensaje, todavía tengo una duda, pero recibí el mensaje de que es el Día del Ingeniero Industrial en Colombia. Así que, de ser así, este es un regalo para todos los estudiantes y egresados de Ingeniería Industrial que se están conectando. Y qué mejor regalo que hablar de tendencias que no solo van en el campo académico, sino más en el empresarial, en especial ahora que escuchen al invitado que tenemos sobre sus experiencias en cuanto a cómo lo técnico se lleva al mundo de los negocios. Vamos a seguir enviando, un minuto más para enviar más cadenas. Weimar, ¿cómo van tus estudiantes? ¿Se han conectado? Ya les envié el link. Nos han reportado. Saluda a Fabio Carrascal, Luis Ángel Estrada. Mario Fernández es un fiel seguidor de nuestros live. Nuevamente está por acá Mario. Qué bien. Chévere eso, Mario. Mario está muy interesado en su aprendizaje como ingeniero industrial. Te traigo expertos inclusive del área mezclado con, o como debería ser la carrera en general, como lo llaman en otros países, con sistemas. Nosotros en Colombia aún lo dividimos, pero la realidad del mercado en otros países es que la juntan. Wendy, bienvenida. Hamilton, Kevin, Fandiño, Luis Ángel nuevamente saluda. Bien, Listo. Grupo M1 de cadena de suministro. Fabio Carrascal, saludos. En fin, vamos mientras ya empezamos la conexión. Se conectó Luisa Fernanda, Ronaldo. Porfa, tranquilo, yo la
que todos salgan y yo las finalizo, ¿vale? No hay problema con eso. Yo las finalizo. Okay. Bueno, feliz noche. Gracias a todos los presentes nuevamente, muchachos de Ingeniería Industrial. Hoy, les repito, es el Día del Ingeniero Industrial en Colombia. Para festejar esa situación, hemos traído nuevamente a nuestro profe estrella que estudia en Estados Unidos su doctorado, que de paso es uno de los egresados destacados y que quiero que inspire a cada uno de esos chicos que se están conectando con nuestra transmisión. Y les traigo un invitado especial, una de esas amistades que uno va haciendo en el camino. En este caso es Weimar el que hace esa amistad. Lo ha conocido en su lugar de estudio, en su casa de estudio actual, que es la Universidad del Sur de la Florida, y es una persona que ha entendido cómo la ingeniería hoy debe estar presente en los negocios. Les hablo de Alan Ferrandis Langley, ingeniero empresarial y de sistemas con experiencia en negocios digitales, gestión de la innovación y analítica de datos. Él está certificado en Microsoft Certified Trainer desde el año 2003. También posee la certificación en Microsoft Certified Solution Expert en Data Management Analytics, MBA con mención en Business Intelligence and Big Data por la Universidad Rey Juan Carlos de España. Muy buena universidad. Y actualmente cursando su maestría en Ciencias en Ingeniería Industrial de la Universidad del Sur de la Florida. Él nos dice lo siguiente: Business Analytics y por qué no existen proyectos de datos sino únicamente de negocios. Ya sea a las personas o las organizaciones no les interesan los datos sino el conocimiento para tomar decisiones que pueden obtener a través de estos. Muchas veces como ingenieros solemos enfocarnos demasiado en aspectos técnicos y dejamos de ver el contexto de los negocios, para lo cual se buscan mejores soluciones. Por ello, en esta sesión veremos cómo podemos enfocar nuestros skills técnicos hacia soluciones de negocio. Les traemos en esta ocasión en moderación por Weimar aún llevarle Weimar el tuyo, moderando y apoyando. Bueno, buenas noches a todos los que se pudieron conectar el día de hoy. Espero que sigan llegando más personas. Y aquí les traigo a Alan, un gran amigo que hice de aquí en Estados Unidos. De hecho, hasta vivimos juntos. Entonces, Alan, digamos que es una de las personas más entusiastas que he conocido probablemente en mi vida en temas de analytics, de business. Nunca había visto a alguien tan emocionado por la aplicación de los datos en lo que es el tema de negocios, en lo que es en gestión de la innovación. Él tomó varios cursos, de hecho, acá en UCF, que están, digamos, que asociados con esos temas. Y bueno, entonces, sí quisiera ya darle la palabra a Alan, que nos comente un poco para comenzar un poco sobre su experiencia, en lo que ha trabajado. Bueno, antes de seguir, les adelanto un poco también, Alan es peruano, también es profesor en Perú. Él también nos puede comentar un poco de su experiencia académica. Y bueno, Alan, te doy la palabra. Buenas, Weimar, muchas gracias por tus palabras. Buenas noches con todos, chicos. Mi nombre es Alan, soy peruano. Estoy súper emocionado y tengo mucho gusto de que me hayan convocado para compartir un poco, para charlar un poco sobre mi experiencia y de repente algo se pueden llevar acerca de las historias que les voy a contar. Entonces, bueno, mi nombre es Alan Ferrandis, nuevamente, yo soy ingeniero empresarial. Yo vengo del mundo de los negocios. Mi perfil es un poco raro. Yo tengo 38 años. Yo trabajé 15 años en la industria. Trabajé 7 años en la parte de IT. Yo empecé programando muy joven de manera autodidacta. Empecé programando por allá en los 90s. O sea, no existía Chrome todavía. Google Chrome no existía solamente, para que se den una idea, yo más o menos en 1998, ya, de repente muchos de ustedes no habían nacido, yo empezaba jugando con Internet Explorer y Netscape. O sea, cuando todavía existía Netscape. Yo me acuerdo que un primo mío que vivía en mi casa, vivíamos ahí juntos, tenía una computadora y a mí me interesaba, y tenía 15, 16 años más o menos. Entonces yo empezaba a utilizar, por ejemplo, los navegadores. La primera vez que vi Internet fue en 1996, por las Olimpiadas de Atlanta. Y me interesaba estas paginitas de web, de Internet.
Así que lo que hacía era que, como en ese tiempo la conexión era por módem, o sea, más o menos imagínense cuán antiguo soy. Era una conexión por módem. Y lo que hacía era, nos conectaba por módem, bajaba, grababa las páginas y las abría en un blog de notas y empezaba a modificarlas. Y me daba cuenta que las páginas se modificaban. Y así aprendí a los 15, 16 años de HTML. Y empecé a programar y me encantó. Estudié una carrera corta de computación informática. Luego empecé a trabajar. Luego estudié mi bachiller en ingeniería. Unos años de ingeniería empresarial de sistemas. Y bueno, y así ya fui trabajando desde muy joven, desde los casi 21 años. Empecé trabajando en áreas ya de TI. Entonces, y empecé también enseñando muy joven, desde los 21 años también enseño, sé bastante. Entonces, dentro de toda muchas de las cosas que yo he aprendido han sido no solamente en la universidad o en el instituto, sino las he aprendido por curiosidad, que creo que es la primera lección que quiero dejarles. La curiosidad es el mejor motor de aprendizaje. Entonces, nada, luego salió después de varios años. Yo soy profesor en institutos y universidades en Lima, hasta ahora, y salió la oportunidad a través de un ex profesor mío de irme a estudiar en los Estados Unidos. Entonces, dejé todo, vendí varias cosas, alquilé mi departamento y me fui a estudiar en los Estados Unidos una maestría en Industrial Engineering, ¿correcto? Dentro de esta maestría tuve buenos momentos y también tuve malos momentos, que vamos a hablar más adelante de eso. Y nada, la primera persona, oficialmente la primera persona que conocí cuando llegué a Tampa, que es donde vivo, es Weimar. La primera persona que llegué, cuando salí del aeropuerto, ¿okay? La primera persona a la cual llegué, porque con Weimar compartimos un departamento un semestre, apenas llegué, fue Weimar. Entonces Weimar, yo tuve la suerte de tener, por ejemplo, una persona que me ayudaba, que me decía cómo funcionaban las cosas en Estados Unidos. Y nada, bueno, hicimos una gran amistad y bueno, aquí estamos, acá estamos conversando. Es un poquito un resumen de la historia de mi vida hasta ahora. Sí. No, bastante interesante. Y así fue, de hecho. Bueno, no sé, de pronto, de hecho nos conocimos antes de que llegaras también. Oh, Yo sí. recuerdo. Sí, recuerdo, sí. Hablamos por WhatsApp, por teléfono, creo. Sí, recuerdo Sí. eso. Bueno, chicos, entonces yo quise invitar a Alan a esta charla porque Alan, como les venía comentando, o sea, es una persona que tiene bastante experiencia en el campo de análisis de datos. Y resulta y pasa que hoy en día tenemos esta evolución de la ingeniería industrial. O sea, lo que está pasando con la ingeniería industrial en el mundo es que está tendiendo bastante a convertirse en una ingeniería de análisis de datos. O sea, digamos que por esa habilidad de pronto que tenemos nosotros como ingenieros industriales, que no sé, me atrevería a decir, por lo menos a partir de los planes de estudio de las distintas universidades en Barranquilla, podría decir yo que somos los ingenieros que tienen el mayor background estadístico. Entonces, por eso es que de cierta manera es como que bastante natural para nosotros empezar, digamos que, adaptarnos, empezar a evolucionar o empezar a migrar a lo que es el análisis de datos. Entonces, Alan es una de esas personas que tiene bastante experiencia, tiene, si no estoy mal, ¿qué? Puedo decir que casi que 13 años de experiencia o más. Por ahí más o menos. Haciendo análisis de datos específicamente, yo empecé más o menos el 2013, empezando cuando ni siquiera habían las herramientas de BI, por ejemplo, ni siquiera eran conocidas. Empecé haciendo en Excel, ¿ya? Y luego fui migrando a herramientas de análisis de datos. Yo no soy muy bueno en estadística. Yo recién estoy aprendiendo a patadas estadísticas, hace lo básico, pero sufrí mucho para empezar con estadística, y luego vamos a hablar también de eso, me imagino. Y nada, bueno, tengo haciendo análisis de datos, analytics propiamente, a partir del 2013. Antes era básicamente programación y veía bases de datos, pero bueno, analytics propiamente es 2013. Sí, entonces, como veníamos hablando, está, digamos que esta evolución, esta tendencia de la ingeniería industrial a volverse, digamos, una ingeniería de datos. Y a veces siento, bueno, a mi parecer es que tenemos esta velocidad o esta premura por aprender a programar, por aprender a estadística, por aprender a, digamos, a formular estos modelos, a generar
aplicar algoritmos de inteligencia artificial, neural networks. Entonces, tenemos este afán, tenemos esta premura en aprender este tipo de herramientas, que para mí es algo completamente válido, pero a veces tendemos a olvidar cuál es el verdadero propósito detrás de eso. Entonces, ahí es cuando creo que Alan, o sea, bueno, puedes explicarle más sobre esto, porque es mi percepción por lo menos de que tenemos este afán de aprender estas herramientas que al final olvidamos que lo importante es el negocio a la larga, o sea, generar nuevas ideas, poder generar nuevos productos, poder ser capaces, digamos, a la larga de ser innovadores. Y yo creo que lo que está ocurriendo es que se están creando bastantes programadores, cada vez estamos generando más programadores, pero no sé si decirte que nos estamos quedando cortos con las ideas, pero probablemente las personas que tomen las decisiones, las personas que digamos, generen estas nuevas ideas o estos nuevos productos, no solamente van a ser personas operativas, o sea, y en ese punto es donde quiero, digamos, que destacar a Alan, porque Alan tiene digamos que ese background de dos mundos. Él puede desempeñar, puede desarrollar perfectamente operaciones que son netamente operativas, como así puede hacer, digamos, que un análisis de negocios, puede hablarles a ustedes de un plan de negocios, de hablar de ideas de negocio. Entonces, yo creo que Alan es más experto sobre esto. Entonces, Alan, ¿qué nos puedes decir al respecto sobre, digamos, esa situación que estamos viviendo ahora mismo, de ese afán de generar nuevos programadores, pero que en cierta manera están como que desvirtuándose o no tienen claro cuál es el norte? Sí, justamente lo que has dicho es una buena introducción a lo que conversamos y cuál es el tema. Primero, contar un poco de mi experiencia. Yo llegué a estudiar una maestría de ingeniería industrial sin saber lo que hacía un ingeniero industrial. Es un poco gracioso. Yo recién, yo estoy a Estados Unidos a estudiar maestría en agosto. Yo llegué y yo no sabía qué hacía un ingeniero industrial. O sea, llegué, postulé, me aceptaron, pero mi background era en negocios, ¿ya? Y en TI, no era en ingeniería industrial. Entonces yo no tenía idea qué hacía ingeniería industrial. Entonces yo primero me asusté mucho. O sea, ¿qué hago? Te empecé asustado hasta la maestría. Y una de las cosas que luego me ha ido ayudando o me ha ido haciendo cambiar de opinión, es entender qué es lo que es un ingeniero industrial. Estoy viendo la entrevista a Lauro Sierra, que también es un amigo común con Weimar, y él hablaba acerca de Operation Research y hablaba sobre justamente cómo se pueden mejorar operaciones, procesos, utilizando ingeniería industrial. Y una de las ventajas que tiene la ingeniería industrial es la amplitud de campos sobre los cuales se puede aplicar el conocimiento que se adquiere en ingeniería industrial. Obviamente hay mucha base numérica y mucha base estadística, pero a mí lo que me ha sorprendido, sobre todo, es cómo la ingeniería industrial, y yo pensaba que una ingeniería industrial, la idea que tenía en Perú era como que un ingeniero industrial es alguien que esté en una planta manejando una máquina, que lo pueda hacer. Pero luego entendí que, por ejemplo, la parte de optimización, la parte de incluso investigación, la parte, por ejemplo, de estadística y la parte, por ejemplo, de optimización, esos campos se pueden ver desde la ingeniería industrial siempre utilizando una base numérica. Por ejemplo, la estadística o la ciencia de datos. Bueno, que la estadística es la base de la ciencia de datos. Entonces, creo yo que yo recién he descubierto qué es lo que es un ingeniero industrial y me he enamorado tanto de este campo que me emociona ver cada vez más. Una de las cosas que yo me sorprendió ver bastante, yo pensé, por ejemplo, que para decir, ok, si yo quiero trabajar en una empresa, de repente, para una gran empresa, haciendo ciencia de datos, ya, ¿qué tengo que estudiar? Yo pensé que tendría que estudiar una maestría en ciencia de datos. Y muchos de los data scientists, por ejemplo, que están trabajando ya en grandes empresas en Estados Unidos, son del campo de ingeniería industrial. Y no solamente pueden trabajar en campos relacionados a ciencia de datos, sino en una variedad de campos. Entonces, hablando ya, siguiendo con el tema, con otro tema, creo que la ingeniería industrial, empezando, te da la posibilidad de poner el pie en varios campos posibles. Es una infinidad de campos. Eso es primero. Segundo, quiero citar acá un libro que les recomiendo que lean, que a mí me gustó mucho y que me hizo entender bastante la importancia de diferenciar datos e información.
Hay un libro que me gusta mucho y que se los recomiendo que lean, porque les da mucha idea de la importancia de análisis de datos. El libro se llama The Signal and the Noise, y el autor es Nate Silver. Es un libro, debe ser en 2014 o 2013, calculo. The Signal and the Noise, de Nate Silver. Nate Silver es un estadístico que tiene un website, ¿ok? Y ese 538 creo que es el website, no me acuerdo cuál es. Y este website habla sobre predicciones estadísticas, es un estadístico, y él tiene una frase que me gusta mucho. Él dice, por ejemplo, una de las cosas más importantes que tienes que aprender para trabajar con datos es diferenciar la señal del ruido. La señal es lo que importa y el ruido es lo que no importa. Puedes tener muchos datos, pero los datos realmente relevantes para poder tomar una decisión, para que a alguien le interese realmente lo que tú estás haciendo, eso se llama la señal. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender es que a las personas no les interesan los datos. Tú le muestras a una persona una hoja con datos, toda la gente no le interesa eso. ¿Ya? Claro. A la gente le interesa ni siquiera la información ya procesada. A la gente le interesa el conocimiento que puede obtener a partir de esos datos y qué decisiones pueden tomar con esos datos. Si se puede disminuir esa asimetría de información que muchas veces se da, por ejemplo, en un montón de campos. Por ejemplo, Uber. El modelo de negocio de Uber usa los mismos taxis, usa los mismos choferes, los mismos conductores. Es exactamente igual, o sea, no ha cambiado. La misma gasolina, todo. La única diferencia es que Uber, o Lyft, o Cabify, cualquiera de las empresas que utilizan, lo que hace es disminuye algo llamado asimetría de información. La asimetría de información es un gran problema que las personas en ingeniería industrial, cualquier campo que trabaja con datos, tienen que buscar resolver. La asimetría de información, por ejemplo, yo cuando me subí a un taxi, antes de Uber, por ejemplo, yo no sabía quién manejaba, yo no sabía si esa persona tenía, yo no sabía la placa, yo no sabía si tenía, por ejemplo, buen o mal servicio, ni siquiera sabía cuánto me iba a cobrar. Con Uber, lo que realmente soluciona Uber no es el problema, no sabía, por ejemplo, cuánto se iba a demorar tampoco. Lo que realmente soluciona Uber es soluciona lo que se llama asimetría de información. Yo sé cuánto me va a cobrar, si tiene buen servicio, cuánto se va a demorar, por ejemplo, cómo se llama la persona, cuál es la placa. Esa asimetría de información es la base, es el problema que prácticamente van a encontrar en cualquier campo y que lo que tienen que ver, lo que lo tienen que buscar resolver. Cuando dicen, oye, yo necesito información, tienes que eliminar esa asimetría para que puedas tomar mejores decisiones. Si no te gusta el taxi, simplemente no lo tomas. Si se demora mucho, no lo tomas, lo cancelas. Entonces, empecemos por eso. No es cuestión de saber programar, es cuestión de solucionar problemas. Y esos problemas, el problema que siempre van a encontrar es el problema de la asimetría de información. Alguna vez escuché a Nate Silver hablar de eso, él lo habló y hasta lo hablé hace no sé cuántos años, y nunca se me olvida. Y ese es el problema que tenemos que buscar resolver con los datos. Y para eso tienes que entender el problema de negocio, no el problema necesariamente de programación, qué lenguaje usar. Para mí, el tema de un data scientist, un científico de datos, es como un carpintero. A la persona no le interesa qué martillo utilizas, qué sierra utilizas, no le interesa, por ejemplo, cuál es tu técnica para cortar la madera, hacer el mueble. No, a la gente le interesa solamente el mueble. El producto. El producto terminado. Igualito, es un data scientist, es una persona que resuelve problemas, que resuelve la simetría de información. No le interesa si usas Python, si usas R, si usas Scala, si usas Julia. No le interesa qué lenguaje utilizas. No le interesa qué algoritmo utilizas, que puede ser un problema a resolver, por ejemplo. Pero no le interesa eso, le interesa solamente qué le puedes dar para resolver la simetría de la información que casi siempre hay en cualquier campo de negocio. Siempre va a existir eso, o siempre existe eso, en cualquier campo de negocio. Por eso es importante entender el problema de negocio, de la asimetría de la información, para poder luego aplicar ese problema. El problema no es solamente hacer software, o tener, por ejemplo, un modelo bonito, o una visualización sorprendente, sino entender ese problema de asimetría de información. Si ustedes entienden eso, creo que ya tenemos gran parte, si aplicamos ese esquema a cualquier problema, e incluso sabemos expresar el problema de asimetría de información, o sea, detectar dónde está la asimetría, creo que tenemos una gran ventaja en cualquier campo. Eso es empezar a entender un negocio, o el problema de negocio, mejor dicho.
No, claro, y ahora que estás hablando de la simetría, y precisamente porque la mayoría de nuestro público son ingenieros industriales, desde el pregrado yo siempre tuve la idea de que esa ingeniería que, digamos, tenía la capacidad de tocar o de hablar dos lenguajes distintos, como el lenguaje numérico, el lenguaje de los datos, así también como el lenguaje gerencial o el lenguaje del negocio de una empresa como tal. Era, digamos, el ingeniero industrial. Entonces, digamos que aprovechando el hecho de que tenemos varios ingenieros aquí, industriales en formación, es que ustedes tienen una oportunidad grandísima que probablemente ninguna otra ingeniería la tenga, digamos, que esa capacidad de entender esa propia asimetría de la información que decía Alan. O sea, ustedes están creando, están generando, bueno, ustedes están creando o generando competencias para que puedan distinguir esta simetría de la información, para que puedan distinguir realmente cuál puede ser un verdadero problema de negocio y a partir de eso, digamos, identificar qué tipo de herramientas pueden utilizar para empezar a abordar sus soluciones. Entonces, de hecho, en la clase de logística de compra les comentaba a los muchachos, estábamos viendo modelos básicos de pronóstico porque ellos todavía están, digamos, están empezando en la carrera, están en cuarto semestre. Y entre esos modelos de pronóstico veíamos indicadores de performance que tienen que ver con la medición del error. Entonces, varios indicadores del error eran, digamos, que son números. O sea, es un número que tú se lo muestras a un directivo, se lo muestras a un gerente, no te está diciendo absolutamente nada. Entonces, digamos que por lo menos para nosotros como ingenieros, el número nos puede estar diciendo demasiado. Entonces yo les comentaba, si tú tienes ese dato de ese error, tú en teoría debes saber que se trata de una variable aleatoria que se ajusta a una distribución normal, que tiene ciertas características. Por ejemplo, se asume que la media es cero, o que tiene cierta varianza, cierta desviación estándar, que debe ser la misma desviación de los datos originales, de la variable que tú tratas de predecir. Pero ese tipo de cosas no deberíamos esperar nosotros que las personas encargadas de las tomas de decisiones, los gerentes, digamos, las conozcan. O sea, no deben partir de que tienen ese background. Entonces tienes que generar indicadores que sean más fáciles de interpretar. Entonces, ¿por qué no mostrarles todo esto como, por ejemplo, en un porcentaje? Si tú les dices, no, si mi error es del 5%, ya ellos por lo menos saben de que tienes un modelo que te está prediciendo con un margen de error del 5% y que realmente te está sirviendo la toma de decisiones. Entonces, eso es lo que está pasando, o sea, lo que veo hoy en día, que digamos que estamos dedicándonos demasiado a esta parte dura y estamos dejando por fuera lo que es la gestión, la parte práctica, el hecho de que hay que transmitir de la manera más fácil, de la manera más sencilla la información a las personas. Quiero pasarle una pregunta en ese sentido a Alan. Y antes, saludar a las personas que están presentes, que no podemos olvidarlas. Ellas están aquí porque en realidad quieren escuchar una voz, no solo de su experiencia, sino de aliento, inclusive en estos momentos complejos que atraviesa la humanidad. En especial quiero saludar a los profesores que están presentes, como el profesor Andrés Silva, fiel seguidor de nuestras transmisiones. Y hoy tenemos un invitado especial, el profesor Walter Silva de Perú, también profesor de la Universidad del Sur de la Florida. Tuve el placer de conocerlo hace un tiempo y hoy nos acompaña en esta transmisión. Y parte de mi comité doctoral. Parte de qué excelente que ellos se encuentren aquí. Sergio Mejía es muy amigo mío, fue profesor mío justamente. También. Todas las personas que hoy nos están apoyando, que están siguiendo esta transmisión, bienvenidos nuevamente. Alan, bueno, tú eres nuestro invitado especial, moderando siempre Weimar. Y lo que él dice me inspira una pregunta. Aquí tenemos una cantidad de jóvenes, algunos 27, 26 conectados, que están en su proceso de formación, como decía ahorita Weimar. Son jóvenes que hacen parte en la ciudad de Barranquilla de una de las 11 o 12 ofertas de ingeniería industrial que hay. Es decir, hay competencia dura. Y lo que no hay es empresas porque están quebrando. Esa es la realidad. El mercado colombiano y muy probablemente el mercado global, no nos dejan de sorprender las noticias que a diario salen sobre marcas reconocidas, cómo están cerrando sus negocios. El mercado colombiano tiene, entre otros, un 80% del negocio de los restaurantes quebrados. Aquí la situación es
Hombre, Business Analytics hoy nos puede dar una oportunidad. ¿Cuáles pueden ser esos tips para que estos jóvenes, en medio de la oportunidad, porque en este momento difícil lo que puede venir es oportunidades, cuáles pueden ser esos tips para que esos jóvenes digan y se acerquen a una empresa en ese proceso crítico? Te tengo una posible solución si saben manejar tu data. ¿Qué podrían hacer ellos? ¿Cómo podrían hacerlo? A ver, hay varias respuestas para esa pregunta. Voy a empezar a orientarme mentalmente primero. Primero, en Latinoamérica, en América Latina, como latinos que somos, estamos acostumbrados casi a vivir en crisis. Ya somos países mal llamados del tercer mundo, en realidad. Yo diría que estamos desarrollándonos. Pero algo que yo tengo claro es que en América Latina las oportunidades no se encuentran, las oportunidades se crean en América Latina, a diferencia de otros países. Uno tiene que entender, y eso creo que me ayudó bastante, es que es muy difícil que en América Latina, incluso en Estados Unidos, o sea, como está la situación, la oportunidad, encuentres una oportunidad. La oportunidad tienes que crearla. Y esta oportunidad la creas ¿cómo? Creo que uno de los drivers, uno de los motores para crear oportunidades es la curiosidad. Gran parte de lo que nosotros creamos, gran parte de lo que nosotros vemos, es creado, como dice Steve Jobs, es creado por gente que es más inteligente que nosotros, gente que, nada, simplemente tuvo un poco de curiosidad y empezó a hacer algo. Yo creo que el hecho de tener una carrera, tener un bachiller, tener una maestría, no quiere decir que cuando egresemos automáticamente alguien nos va a venir a buscar. O sea, ni siquiera si somos egresados de una universidad Ivy League, por ejemplo, ¿no? Una universidad de prestigio de Estados Unidos. Ni siquiera eso. Entonces, creo que tenemos que entender cómo que las oportunidades se tienen que buscar. ¿Cómo se buscan? A través de la curiosidad. Y a través de la curiosidad no solamente es empezar a crear una startup, no me refiero a eso únicamente, sino creo que es hablar con personas. Dices, ok, si yo tengo, por ejemplo, creo que yo tengo, no sé, pues, interés por trabajar, no sé, pues, en programación, puedo empezar a buscar oportunidades. Yo me acuerdo que Jack Dorsey, el fundador de Twitter, que es un tipo súper inteligente, él decía, él quería buscar oportunidades y no tenía, es egresado, no recuerdo la universidad, pero es una buena universidad. Jack Dorsey decía, ok, ¿cómo empiezo a trabajar? Entonces, lo que él hacía es, empezó a buscar un sitio web, creo que era Odeo en ese tiempo, no me acuerdo, y empezó a buscar oportunidades en el sitio web. No encontró ninguna oportunidad. Entonces, lo que hizo es empezó a buscar, por ejemplo, bugs en el sitio web. Y le envió, en ese momento, al programador líder de esta empresa, le envió, por ejemplo, una forma de corregir ese bug que tenía, ese error en programación. Y se interesaron tanto por su trabajo que dijeron, oye, ¿no quieres venir a hacer unas prácticas acá? Entonces, hasta en Estados Unidos me acuerdo esa historia de Jack Dorsey, como él habla en sus conferencias, alguna vez lo he escuchado, varias veces lo he escuchado hablar de cómo se crean las oportunidades. Él simplemente empezó a buscar, por ejemplo, cómo hacer, cómo crear la oportunidad. En América Latina, regresando al tema de América Latina, creo que nosotros tenemos un montón de empresas que tienen un montón de problemas. O sea, hay empresas que sí, ahorita están paradas, han desacelerado, sí. Pero hay empresas que tienen problemas. Hay gente que tiene problemas. Gente que tiene una pequeña empresa, que tiene un proyecto y siempre están buscando. Y creo que una buena manera de buscar oportunidades es tratar de ayudar a las personas. Oye, te ayudo en esto, te ayudo en tal proyecto, te ayudo en tal curso, te ayudo con tal problema. Y creo que eso es una manera, al menos en América Latina, en mi experiencia, es de crear oportunidades. Ese es uno. Ya. Dos, creo que una de las cosas que tenemos que aprovechar o que tenemos que, uno de los skills que tenemos que desarrollar es bastante el skill de comunicación. A veces tenemos un problema. Te cuento una experiencia también. Yo trabajé en un área de TI muchos años. Y una de las cosas que yo notaba es que la gente de áreas administrativas, de negocios, áreas que no eran del área de TI, del área de sistemas, nos veían a nosotros, la gente de TI, nos veían como marcianos. ¿Marcianos qué quiere decir? Como que no entendían lo que hablábamos. Hablábamos en un lenguaje complejo y no nos entendían. Y no era realmente que hablábamos en un lenguaje complejo. Era que nosotros no entendíamos a veces el problema que tenía esa persona. Oye, hasta algo tan sencillo como, oye, quiero hacer que tal macro haga tal cosa. Y decían, no, porque el driver, que tal cosa. Y, o sea, pero yo quiero una solución, yo no quiero la parte técnica. Y a veces nosotros hablamos de la parte técnica y no entendíamos el problema. Entonces, una de las cosas que, uno de los skills que tenemos que desarrollar, que nos van a servir bastante, es el skill de comunicación. Yo me acuerdo que
el año pasado tuve la oportunidad de hacer una entrevista al chair de la Facultad de Ingeniería Industrial, es un ingeniero indio llamado Tapas Das, y él me dejó, en la entrevista que le hice, me dejó 3 cosas que nunca me olvido. ¿Qué necesita un ingeniero para ser exitoso? Necesita 3 cosas. Necesita teamwork, trabajo en equipo. Necesita conversar con datos y saber analytics, inteligencia artificial. Y tercero, algo que no me esperaba, era comunicación. Y cuando digo comunicación, no solamente saber hablar inglés, sino saber escribir, saber expresar ideas, hasta incluso en la visualización de datos. Entonces, cuando uno tiene buenos skills de comunicación para hacer una presentación, para poder entender un problema, no solamente hablar, sino también entender un problema, interpretar ese problema y tratar de ir con una solución, creo que las personas son más abiertas, no solamente a querer trabajar con nosotros. Un montón de personas van a querer, yo puedo ser un genio, pero si yo tengo dificultad para comunicarme o expresar o entender lo que dice la otra persona, no va a ser tan fácil llegar a acceder a oportunidades. Entonces, uno de los skills que yo recomiendo es skill de comunicación. Es saber, no solamente hablar, sino saber entender problemas y saber empatizar con los problemas que tiene la gente. O sea, cómo no lo veo desde mi o sea, tratar de sufrir lo que sufre la persona con un problema. A mí, cuando yo trato de entender el problema que tiene la persona, lo que quiere expresar, créeme que me ha ido bastante bien. Me ha ido bastante bien. Se me han creado oportunidades cuando trato de entender a las personas. Oportunidades pequeñas y oportunidades grandes. Creo que yo resaltaría eso, o sea, resaltaría skills de comunicación, no solamente hablar, sino entender, y también el hecho de crear oportunidades. No es muy difícil en América Latina que una oportunidad venga hacia nosotros, es muy difícil, tenemos que tener mucha suerte. Creo que tenemos que saber crear oportunidades, y eso empieza a partir de la curiosidad. Creo que esos son algunos pasitas, algunos tips que podría dejar a las personas, y eso es un tema que se trabaja poco a poco, y es una prueba y error, como la ciencia, es prueba y error para poder desarrollar esos skills. Y bueno, a mí me ha resultado bastante bien, en muchos casos. Ok. Bueno, también, bueno, otra de las cosas de las que, digamos, quería hablar el día de hoy era, no sé, bueno, qué otros casos, digamos, de éxito tú podrías destacar aquí en la charla con nosotros. Digamos que si bien, por ejemplo, tenemos el caso, lo que está pasando hoy en día en medio de la crisis, que tenemos el caso de varias compañías como el caso de Amazon, el caso de empresas, digamos, dedicadas a la industria digital más que todo, que tienen, digamos, que lo que está ocurriendo con ellas es que se están de cierta manera potenciando y están sobrellevando la crisis. Digamos que de cierta manera lo que está ocurriendo es que ellas son las que están levantando la crisis. En el caso de un país como el nuestro, Colombia, tenemos a Rappi, que yo creo que tiene que ser en estos momentos algo más que indispensable para las personas, porque creo que ellos son los únicos que están garantizando el contacto con el mundo exterior. Entonces no sé qué otros casos, ejemplos que podríamos destacar el día de hoy para que los chicos se vayan, digamos, que familiarizando también con este tema desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista del entorno real. Correcto, buena pregunta. Pero antes quisiera contestar una pregunta de Luis Ángel Estrada Gamarra, que hizo una pregunta hace un ratito. Luis Ángel está preguntando, ¿cuál es la diferencia entre Business Intelligence y Business Analytics? Es una excelente pregunta que voy a responderla antes. Y me encanta que haya hecho esa pregunta, porque esa pregunta yo me la hacía también hace muchos años. Te explico. Creo que antes de explicar la diferencia entre Business Intelligence y Business Analytics, hay que entender que ambos tienen que ver con negocios. O sea, no es inteligencia, Business Intelligence o inteligencia de negocios, no es inteligencia de datos, inteligencia de información, inteligencia de sistemas. Es inteligencia de negocios. Los usuarios de Business Intelligence son usuarios de negocios. Entonces, está orientado justamente a soluciones de negocio. Por eso no existen proyectos de datos, existen proyectos de negocio. Ese es el primero, ¿correcto? A ver, Luis Ángel, la diferencia entre Business Intelligence y Business Analytics, básicamente, creo que va por el entregable final. Business Analytics se centra, por ejemplo, en desarrollar nuevos insights, nuevos descubrimientos
y entendimientos de la performance de un negocio, del rendimiento de un negocio que está basado en datos y métodos estadísticos, ¿correcto? Eso es Business Analytics, es entender, va básicamente por el entendimiento de cómo funciona el negocio, eso es Business Analytics. Mientras que Business Intelligence lo que hace, por ejemplo, se centra en el uso consistente de métricas, por ejemplo. Business Intelligence se centra mucho en métricas para, por ejemplo, medir el rendimiento del pasado, ¿correcto? Y guiar las decisiones hacer data-driven decisions, decisiones basadas en datos. Y también está basado en data y métodos estadísticos, ¿correcto? Para entender qué es Business Intelligence, tienes que entender un elemento de negocio que se llama KPIs. Un KPI es un Key Performance Indicator. Suena complicado, ¿no? Un KPI. ¿De acuerdo? Business Intelligence tiene que ver con métricas. Y Business Analytics tiene que ver con entendimiento profundo de cómo funciona un negocio. Ahora, pero, nuevamente, es más sencillo el Business Intelligence que el Business Analytics. Pero, nuevamente, Business Intelligence empieza con los KPIs. Y te explico qué es un KPI, Luis Ángel. Un KPI es, imagínate el panel de un carro. Un carro tiene un tablero, ¿cierto? Tú tienes un montón de métricas en un carro, pero para manejar un carro y que no te multen, que no se... Manejar bien el carro necesitas ¿qué? El tacómetro, el acelerómetro, perdón, el velocímetro, necesitas el indicador de gasolina, necesitas, por ejemplo, ¿qué más? El indicador que si está prendido o apagado el carro, el indicador de temperatura. Esos son KPIs. KPIs son métricas puntuales, ¿correcto? Métricas puntuales para poder, o sea, de repente no te interesa una métrica de decir, oye, ¿cuánto peso tiene la maletera? No te interesa. Los KPIs son los indicadores clave, las métricas clave. Para manejar el carro de una manera correcta necesitas un conjunto de 5, 6, 7 indicadores, ¿ya? Esos indicadores están en el tablero y cada uno tiene una visualización. Si todo estuviera en texto sería más difícil. Pero, por ejemplo, el velocímetro ya tiene un gauge. Gauge en español no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama es gauge, no me acuerdo cómo se llama. En fin. Ya, entonces hay visualización de datos. Ya, eso son métricas. Eso es Business Intelligence, ¿correcto? Business Intelligence se centra en el presente y en el pasado, más que en el pasado, sobre todo. ¿Listo? Business Analytics también, pero lo que hace no solamente es métricas, sino entendimiento del negocio. Esa es, Luis Ángel, la diferencia entre Business Intelligence y Business Analytics. Ahorita voy a explicar la diferencia entre Analytics también. A ver, la pregunta sobre los casos de éxito. A ver, primero hay que entender, por ejemplo, qué es un modelo de negocio. Y acá eso es súper importante. Tienen que entender cómo funciona y qué es un modelo de negocio. Y un modelo de negocio, a veces una de las cosas que, por ejemplo, a la gente de tecnología o a la gente que está más relacionada a programación, dicen, oye, no entiende cómo funciona el negocio. Y es cierto, una de las personas, por ejemplo, que entiende más cómo funciona un negocio, ya, aunque no crean, es el financiero y el contador, porque maneja mucha información y maneja la parte de numérica y la parte de entendimiento de cómo funciona este negocio. Ahora, un negocio se muere no porque tiene un producto malo, un negocio se muere cuando no hay clientes y se acaba la plata, ¿correcto? Un negocio se muere, un negocio puede tener, por ejemplo, puede ser exitoso con software muy malo. El software puede ser malísimo, y te puedo dar ejemplos incluso, ¿ya? Pero mientras venda y mientras tenga plata para cubrir costos fijos, el negocio va a vivir. A veces nos centramos mucho en la calidad del software de repente o en la calidad de los datos, sí, definitivamente. Pero el negocio no se muere por eso. El negocio se muere porque cuando no hay plata para cubrir costos fijos. Entonces, es importante que un ingeniero industrial entienda eso. Porque a veces queremos gastar mucho en la parte de invertir, por ejemplo, oye, es un proyecto de datos, pero tu negocio está muriendo. No tienes, por ejemplo, flujo de caja, no tienes buenos indicadores financieros. Entonces, se muere un negocio. Entonces, los casos de éxito se dan no solamente cuando tienes productos bonitos, sino cuando tienes productos bonitos que funcionan dentro de modelos de negocio que sobreviven, que tienen más ventas que gastos, que tienen más ingresos que gastos. Eso es importantísimo. Algo que tú mencionaste, tú enseñas un curso de cadena de suministros, Weimar. Una de las cosas que a mí yo cuando llegué a Estados Unidos empecé a comprar bastante por Amazon, ¿ya? Y a mí me gustaba ver, por ejemplo, cómo llegaba el paquete. Me ponía a ver en la laptop cómo llegaba el paquetito y cuántas vueltas daba el camioncito
cuando era camión de Amazon, creo, de un UPS de Amazon, creo, tú Ya. podías trackear cómo llegaba el Bien, camioncito. para hacer tracking. Sí, dice, daba vueltas al vecindario y decía, pero ¿cómo hacen, o sea, cómo hacen para calcular que llegue, por ejemplo, el camioncito acá y cómo saber cómo dejar y cómo optimizan la ruta? Amazon es un caso de éxito, obviamente, ¿no? Pero no siempre lo fue. Amazon empezó siendo una empresa de logística, así como Netflix empezó siendo una empresa de logística. Netflix empezó siendo una empresa de logística, o sea, ellos empezaron alquilando videos, DVDs y VHS videos, y dejándolo en el correo, en el buzón de correo. Ellos empezaron siendo una empresa de logística. Amazon no sería lo que es si no es una empresa de logística. Jeff Bezos es un enfermo de la logística. O sea, hay un libro que es muy, muy bueno, ya, que se llama The Everything Store, como la tienda de todo, escrito por Brad Stone, y es un libro que te habla sobre la historia de Amazon. Es un libro espectacular, es una historia buenísima. Se llama The Everything Store, de Brad Stone. Brad Stone es el autor. Yo lo leí hace unos años y ahí me di cuenta que Amazon realmente era una empresa de logística. O sea, ella es un enfermo que vive, sueña, duerme, come con logística. Entonces, realmente lo que es bueno en Amazon, no solamente es la parte, obviamente, pues, técnica, la parte de servicio, pero es un enfermo del servicio al cliente y de la logística. Él no Claro, lo es dice. que, ¿Ah? es que eso que hace Amazon, de hecho, el propósito de la logística es poder garantizar que cuando tú tengas, digamos, la necesidad de algo, tú puedas adquirir ese producto en la inmediatez del momento. Es decir, o sea, básicamente sin un proceso logístico nosotros no podríamos contar. Pasa mucho, por lo menos en Barranquilla, de donde son nuestros estudiantes. Es fácil encontrar una tienda casi que en cada esquina. Entonces, el chiste de la tienda en cada esquina es que al final, por ejemplo, si un día tienes calor y quieres tomar una Coca-Cola, vas a la tienda y tomas la Coca-Cola, y todo eso es por el proceso logístico. O sea, es lo que garantiza que tú tengas el producto que quieres en el lugar y en el momento adecuado. Entonces, digamos que lo que se ha logrado con Amazon es precisamente eso. O sea, ya de cierta manera se están garantizando que estás cortando ciertas redes, estás digamos que delimitando las cadenas de suministro, estás generando un contacto directo con un proveedor, y eso también está facilitando que puedas adquirir productos que sean muy extraños, que no sean tan fáciles de conseguir en tu área, en tu zona, y de una manera bastante práctica. Y yo creo que eso es, digamos, una de las cosas que yo aplaudiría a Amazon. Sí, definitivamente. Una de las cosas que también, por ejemplo, yo entendí, el caso de éxito, por ejemplo, no solamente va por un tema de software, va por un tema de, y acá tienen que entender, por ejemplo, cómo funcionan los negocios, el tema de Customer Journey. Por ejemplo, hay empresas de comercio electrónico que son muy buenas en software, tienen software de alta calidad con las líneas de código, con test unitarios que son espectaculares. Pero el problema que estamos hablando justamente, el producto no te llega, o no sabes cuánto va a llegar. En América Latina es ese problema, por ejemplo. El problema son los pagos y la última milla logística. Pero una de las cosas que a mí me sorprendió, y incluso algunas con Tío Weimar fuimos a devolver productos. Yo devolvía muchos productos en Amazon. Y devolvía productos en Amazon y yo veía hasta qué momento, y no me cobraban. Y un momento ellos tenían un algoritmo donde ya cuando devolvías mucho ya te empezaba a cobrar el envío. Y decía, devolver un producto en América Latina es complicadísimo. Es más, ni siquiera te lo devuelven, ni siquiera te aceptan devolverlo. Te dan nota de crédito. En Amazon era tan ridículamente fácil devolver un producto que yo decía, wow, que había un UPS Store, una tienda de UPS como cerca de nuestra universidad. Yo a veces me iba caminando, a veces cuando íbamos con Guillermo a devolver productos. Devolví hasta una bicicleta, me acuerdo. Una vez compré una bicicleta eléctrica, 2 bicicletas compré y las 2 las devolví, ¿me acuerdo? Y yo estaba buscando, decía, pero ¿cómo puedes devolver una bicicleta? ¿Cómo hacen? Dejar la bicicleta, simplemente no tenías que, bueno, tenías que poner una caja, obviamente, no puedes dejarla sin caja. Y yo me acuerdo que era tan fácil de devolver, decía, qué loco cuán bien funciona la logística. Porque un cliente puede tener una muy buena experiencia en el pago, una buena experiencia, por ejemplo, en la navegación, pero la logística de repente, de algo tan sencillo como, bueno, de algo no tan sencillo, mejor dicho, como la entrega puede arruinar todo el customer journey, el viaje del cliente. Y era tan fácil como dejar el producto, ya tenías que poner en tu teléfono, tenías que escanear un código de barras, te daban un recibo, por ejemplo, de recepción, de constante recepción, y al día siguiente o a las horas o a los días te llegaba el recibo de retorno.
correcto, de refund, por ejemplo, de tu reembolso. Sí. Exactamente. Entonces, yo decía, wow, realmente, o sea, la navegación es muy buena, las recomendaciones, pero lo que realmente me dejó sorprendido es la logística. Entonces, nuevamente, Amazon no es solamente servicio al cliente, o sea, no solamente, perdón, en la parte de la web, es servicio al cliente, es también la parte logística. Una de las cosas, por ejemplo, que me sorprendió a Amazon, cuando traté de llamar a Amazon, Amazon tiene un teléfono, ¿ya? Pero una de las cosas, por ejemplo, que me encantó en Amazon es que tú no llamas a Amazon. Amazon te llama. Entonces, cuando Amazon te llama, tú no te quedas esperando en el teléfono. O sea, una de las cosas que... O sea, eso se llama pain point, o punto de dolor de los clientes. A un cliente, cuando lo dejas esperando en el teléfono, dice, ah, qué mal servicio, estoy esperando el teléfono. Sí. En cambio, cuando dices, no me llames, yo te voy a llamar, ¿ya? Porque yo estoy en tu teléfono. Entonces, ya, pum, llámame. Y a los 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, te llaman. Pero tú no estás esperando. Tú lo que estás haciendo, estás haciendo tus cosas. En un momento te llaman y ya sabes que es Amazon. Entonces yo decía, qué genios para poder eliminar el punto de dolor donde no te van a dejar esperando. Tú vas a hacer tus cosas y cuando te llaman, en ese momento te sientas y empiezas a hablar con ellos. Y no te vas a esperar ni un minuto, o un minuto de repente, máximo. Entonces, eso es parte de un modelo de negocio. El modelo de negocio, y acá tienen que entender, por ejemplo, cómo funciona un modelo de negocio. Un ingeniero industrial tiene que entender cómo funcionan los negocios. El caso del sitio de Amazon, como hablamos justamente de Weimar, no tiene que ver solamente con el software y con los datos, que tiene que ver, pero tiene que ver con todos esos puntos de dolor de cómo funciona y eso se llama modelos de negocio. Yo les recomiendo a todos los ingenieros industriales que lean un muy buen libro que se llama, hay muchos libros ya, pero hay un libro de un señor que se llama Steve Blank, B-L-A-N-K. Steve Blank es un emprendedor de Silicon Valley, es un profesor de Stanford, ya. Él tiene varios cursos. Tiene un curso, tiene un libro que se llama El Manual del Emprendedor, ya, de Startup Founder Manual, creo que es, no me acuerdo cómo es, Startup Founder Manual, Startup Manual, algo así. Él lo que hace en ese libro es te enseña como Startup Owners Manual, ¿listo? Te enseña, por ejemplo, cómo crear un negocio. O sea, te enseña no solamente cómo crear un negocio, sino cómo funciona un negocio. Y otro libro que recomiendo para entender cómo funciona ya precisamente el modelo de negocio, y acá viene, por ejemplo, el famoso Business Model Canvas, que es el cuadrito que tiene 9 bloques, donde pegas post-it y le sacas y te alucinas innovador, así que en los cursos de innovación. Ya, es un libro muy bueno que se llama Desarrollo de Modelos de Negocio. Ya, Business Models, este libro es de... es un suizo. No me acuerdo cómo se llama ahorita. No me acuerdo cómo se llama. Alex Osterwalder, ya. Alex Osterwalder, con W, Alex Osterwalder, es un suizo que creó... el del libro de propuesta de negocio. Exactamente, listo. Business Models, el libro se llama... Ahí está. Ese es, Diseñando Propuesta de Valor, exactamente. En inglés es Business Models Value, no me acuerdo cómo es, ¿ok? Ya, este libro es muy bueno, lo recomiendo, ¿por qué? Porque ahí entiende cómo funciona. Yo empecé a enseñar cursos de innovación hace unos años, ya, y a mí me fascinaba esto porque todo lo que tú ves en ese libro, no solamente es el Business Model Canvas, que es muy bonito, sino todo lo que él lo que hace es como que lo divide en bloques muy sencillos de entender, ya, y dice, ok, todo lo que hace un negocio tiene que ver con una propuesta de valor. Es la razón por la cual te compran algo. Entonces, y puede haber muchas razones, y tienes que tener muchos tipos de clientes, ¿correcto? Entonces, yo entendí, a cada empresa que yo veo, cualquiera, de productos o servicios, industrial, de lo que sea, yo trato de aplicar mentalmente ese Business Model Canvas y veo por qué le compran, cuáles son sus clientes, cuáles son las asociaciones clave que tienen, cuáles son sus modelos de ingresos, cómo puedo crear otro modelo de ingresos, cuáles son los costos fijos, costos variables. Entonces, ese libro que en español se llama Diseñando de Propuesta de Valor, lo encuentran en internet incluso. Ya, es muy, muy, muy bueno, o sea, es ridículamente bueno ese libro. A mí me dio a entender
cómo funciona un negocio. Y ese, por ejemplo, para un ingeniero industrial, si lo leen, pueden entender, pueden hablar con un gerente, por ejemplo, general, para hablar su mismo idioma. Obviamente tendrá que aprender un poco de finanzas, un poquito más, ¿no? Pero ese libro es muy bueno y se lo recomiendo porque el entendimiento de negocios nos lleva a entender no solamente una parte, sino nos lleva a entender cómo se interconectan todas las partes para poder generar valor y que un cliente nos compre, nos prefiera. Y de eso habla, por ejemplo, Steve Blank en su libro El Manual del Emprendedor, de Startup Owner Manual. Él habla justamente de eso. Él tiene un libro, tiene una metodología que se llama Desarrollo de Clientes, donde él dice que la mayor parte de empresas fracasan. O sea, los casos de éxito de empresas son porque desarrollan clientes ya antes de productos. A veces nos centramos, por ejemplo, en desarrollar productos para los cuales no tenemos clientes. Y él habla algo muy interesante, que se llama, por ejemplo, riesgo. Riesgo de producto y riesgo de cliente. La mayor parte de empresas fracasan por algo que se llama riesgo de ¿qué? Riesgo de cliente. ¿Qué quiere decir? Hacen un producto muy bueno, bonito, probado, pero no tienen clientes. Entonces, el riesgo es que no tienen la suficiente cantidad de clientes como para poder ser un caso de éxito. Quiebran, mueren. Ese es el riesgo de cliente. Es el riesgo por el que fallan casi todas las empresas fallan por riesgo de cliente. El riesgo de producto es cuando tienes dificultad para crear el producto. Es muy poco. Por ejemplo, ¿cuándo hay un riesgo de producto? Por ejemplo, crea una vacuna contra el cáncer, ¿ya? No vas a tener riesgo de cliente. ¿Por qué? Porque todo el mundo te va a hipotecar su casa para poder comprarte la vacuna contra el cáncer, ¿correcto? Pero ¿qué tienes? Riesgo de producto. ¿Qué quiere decir? Es complicado desarrollar ese producto. No es fácil. A ver, ¿cómo desarrollas? No puedes, ¿correcto? Entonces, o crea una vacuna, un medicamento contra el COVID-19, ¿ya? Riesgo de cliente no lo tienes. Todo el mundo lo va a comprar, 7.000 millones de personas. Riesgo de producto existe. ¿Por qué? A ver, créalo, que no tenga efectos secundarios. Entonces, entender los riesgos de producto y riesgo de cliente te lleva a entender, por ejemplo, por qué existen casos de éxito y casos de fracaso. Eso es muy sencillo. Regresando al tema que vimos, Amazon es un caso de éxito porque no solamente ve la parte, muchas empresas, por ejemplo, son casos de fracaso porque no ven todo el negocio, ven una parte del negocio, se centran en un software, se centran, por ejemplo, una startup, se centra, oye, tengo un producto, una página web, un servicio, una app, pero te olvidaste de la parte de pagos, te olvidaste de la parte de servicio al cliente, te olvidaste de la parte de ventas, te olvidaste de la parte, por ejemplo, en la cual el cliente quiere soporte técnico. Entonces, cuando te empiezas a ver cómo se interrelacionan todas esas partes donde sufre el cliente, entiendes que ahí vienen los casos de éxito. Pero si no entiendes cómo funciona un modelo de negocio, vas a entender cómo funciona R, Python, cómo funciona un modelo de optimización, pero no entiendes el negocio. Entonces, eso es, creo que, resumiendo y para finalizar esta parte, lo que nos falta a los ingenieros a veces, entender de negocios. Y me ha gustado, Tico, que tengas ese libro por ahí. Me gustaría que nos cuentes cómo así llegaste a ese libro. Lo que pasa es que yo soy el profesor de esa área y está justificando mi trabajo, que es lo que más me gusta, y que ellos lo escuchen, porque están escuchando lo que ocurre en la realidad cuando le digo, no se preocupen, pasen su sufrimiento con investigación de operaciones, administración de operaciones, que en 2-3 años se van a acordar más de mi curso. Y es la realidad. Hoy, en el mundo de los negocios, sea cual sea el negocio, estamos llamados a entender los modelos para poder operar, para poder entenderlos sistémicamente, para entender ese organismo complejo en donde no es una app, sino simplemente es un canal de un modelo de negocio, la app, o la página web, o demás servicios. Y retomando un poquito ahí lo que decían antes, se convierte en este caso la logística, para gran parte de las compañías, la promesa de valor de una estrategia de marketing. Porque cuando ustedes hablaban de Amazon, pues es fácil de entenderlo. Es muy bonito la parte visual que Amazon te puede ofertar en sus distintos canales para que tú te enganches, te atraigas y compres. Y después, entonces la verdadera promesa de valor está en esa parte de logística. Quiero saludar de paso a todos los que se han estado reportando. Jaime Ramírez, uno de los funcionarios de nuestra universidad. Me agrada mucho que estés por aquí. Julio Velilla. Julio Velilla es muy activo. Es un amigo de la casa también que siempre está pendiente. Andrés Silva. Nuevamente por ahí es una pregunta que no la quiero dejar en el tintero porque es muy importante para que nuestro invitado Wendy también hizo otra.
ellos puedan dar un concepto. Bueno, Andrés Hay hablaba de que es muy distinto la analítica, el Big Data, el Science, Machine Learning, todo eso es distinto. Y hay que hay unas preguntas distintos perfiles. que han dejado ahí, que Sí. Julio Velía dice algo que es súper interesante. Dice, Ajá. obviamente que no es lo mismo tener un Amazon en USA que tenerlo acá en Colombia o en América Latina, sobre todo por la estructura transnacional que tiene. Exactamente. O sea, no es lo mismo, definitivamente. Cada país tiene una cultura distinta. Una de las cosas que a mí me sorprendía cuando llegué a vivir a Estados Unidos es que dejaban el paquete en la puerta y no se lo robaban. Claro, se lo pueden robar, sí, No, roban sí ha pasado, paquetes, sí ha pues, pasado, sí ha ya, pasado. sí ha No, pasado, pero es muy raro que cuando es un producto más caro, por ejemplo, te tocan la puerta y te hacen firmar, ya. Pero en general, por ejemplo, yo creo que justamente el valor de una empresa está en resolver esos problemas. ¿Se entiende? O sea, no es imposible llevar, claro, o sea, hay una diferencia en tema de culturas, en tema de, hay barrios que tienen mayor o menor nivel de delincuencia, pero esa diferencia, que es una diferencia grande entre América Latina y Estados Unidos, es una oportunidad de negocio. O sea, resolver el problema de logística es quizás algo que haría que una empresa latina se comporte un poquito más como Amazon. Es una gran oportunidad. Eso es uno. Y dos, Julio Velía nos dice, ¿y cuando el cliente es el Estado? Cuando el cliente es el Estado, ¿habría riesgo cliente? Sí, efectivamente, Julio, ¿por qué? Te explico por qué un poco. Yo trabajé... Ojo que ahí las leyes de mercado cambian. Sí. Julio, te explico. Bastante El cliente a veces no es el Estado. El cliente es el gobierno, que es peor todavía. Entonces, el Estado es distinto al gobierno. El Estado son las instituciones, el gobierno son las personas que están de paso. Entonces, cuando tú le vendes al Estado, realmente le estás vendiendo muchas veces al gobierno. Y cuando tú sabes cómo son los gobiernos en América Latina, cuando dentro de un gobierno, entran los decision makers, lo que salen un montón, se vienen con su gente. Pasaba eso. Entonces, ¿hay un riesgo de cliente? Sí, hay un riesgo de cliente. ¿Por qué? Porque o sea, no es cómo encontrar clientes, sino el cliente cambia, o sea, cambian básicamente los contactos y hay un riesgo muy alto de venderle al Estado. Yo he trabajado, por ejemplo, en empresas, yo trabajé enseñando en una universidad del Estado, trabajé en la Universidad Nacional de Ingeniería y trabajé años por ahí. Y yo me acuerdo que cuando dejé de enseñar, cuando vino un nuevo rector y ese rector vino con todos sus profesores y bueno, nos dejaron de llamar, pues entonces, ya, pues yo enseñaba en otras universidades también, así que no tenía problema, pero o sea, es un riesgo muy grande de cliente cuando le vendes al Estado, al gobierno, o a cualquier gobierno, incluso a nivel micro, cuando viene un nuevo gobierno, nueva gente, y bueno, ya, pues es un riesgo muy alto. Son las preguntas que Ese creo. es un live especial que vamos a tener cerrado para cierto público muy pronto. ¿Cómo moverse con el gobierno? Hay una pregunta de Luis Ángel Estrada Gamarra nuevamente. ¿Cómo le compartas esta incertidumbre a tu cliente de perder su dinero o ser estafado comprando vía web siendo alguien nuevo en el mercado? Es una excelente pregunta. Ok, entonces, una de las cosas, por ejemplo, que dice Alex Osterwalder en su libro, y también lo dice Steve Blank, es que en realidad una empresa, cuando hace marketing, no crea transacciones, crea relaciones. Una transacción es algo que es un evento, nada más. Una relación no es un evento, es algo que dura, generalmente. Entonces, cuando tú, por ejemplo, una buena empresa lo que hace es no crear transacciones, sino crear relaciones. Y cuando creas relaciones, el resultado de las relaciones son clientes. Puedes tener clientes producto de transacciones, que son clientes golondrinos, como se dice, y puedes tener clientes basados en relaciones, que son clientes que te van a volver a comprar. O si no te van a volver a comprar, por ejemplo, una novia, solo que se case muchas veces, te va a comprar una sola vez un vestido de novia, pero te va a recomendar probablemente. Y esa recomendación, por ejemplo, va a ser muy, muy fuerte. Entonces, ¿cómo la parte de incertidumbre? Tú no la partes de incertidumbre. Esa incertidumbre se tiene que ganar, la confianza se gana. Entonces, generalmente cuando uno toma decisiones, cuando es por recomendación, que escucha, que oye, de gente que confía, y esa incertidumbre te la quitan los mismos clientes. Por ejemplo, Amazon me gusta porque tiene recomendaciones y a veces yo tomo la decisión de compra en base si el producto tiene buenas o malas recomendaciones. Así le quitas la incertidumbre. Y la gente te recomienda
Cuando la gente tiene una buena experiencia de compra, lo que tiene ganas de recomendar, el producto o el servicio. Entonces, la incertidumbre, básicamente, ¿cómo quita la incertidumbre? A través de tus clientes. Tus clientes son los mejores marqueteros que tiene tu marca, tu producto, tu organización. Entonces, es buenos servicios, es crear relaciones con clientes. Y eso es de buen servicio. Estoy volviendo hace 10 años a una clase de arte. Luis Ángel, te doy un datico ahí, un tip. Construye el caso y hazlo viral. Construir el caso es, toma ese cliente que fue exitoso, que tuvo la confianza, que pasó por el proceso de desconfiar al inicio, y hazlo viral ese caso. Donde eso se logre, te puede traer más ventas con personas similares. Hay una pregunta, Julio Velilla. Sí, ¿se la cedo, Alan? Sí, bueno, dice que hay un mercado grande en países latinoamericanos para resolver problemas de logística. ¿Por qué entonces una empresa como Amazon no se mete por acá? Es una buena pregunta, ¿ya? Y obviamente eso, definitivamente, empresas grandes como esta, no da puntada sin hilo. O sea, tienen que esperar el momento adecuado, pero yo creo que cuando Amazon, por ejemplo, está en muchos países de Europa, ¿ya? Y yo imagino que ya está en países de Europa y no está en países de América Latina. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil operar, por ejemplo, en países de Europa o países con una legislación mucho más fácil, con culturas distintas o culturas más cercanas al primer mundo. Hay muchos factores probablemente de la cual no tengo la respuesta, por la cual no están. Yo había escuchado que ya va a entrar en Colombia. Ya, pero no, en Bogotá tiene una oficina. De hecho, está en Colombia. De hecho, tú puedes comprar. Creo que. Pero el costo es mayor, claro. Sí, eso tienes que pagar en dólares, ese es el problema. Y creo que los pedidos tienen que superar los $35. Oh, ya, bueno, sí, es distinto, imagino, el modelo de negocio que implementa. Pero, o sea, yo creo que no es un tema por qué no entran. La pregunta creo que sería, ¿cuándo van a entrar? Y a veces el timing es adecuado y tienen que darse las condiciones para... Una de las cosas, de los factores de éxito de los negocios es el timing, es el momento. O sea, si yo me hubiera puesto, por ejemplo, a desarrollar software en la nube hace 15 años, no hubiera sido exitoso. ¿Por qué? Porque no había la infraestructura, de repente la gente no estaba acostumbrada, no había el ancho de banda, no había los dispositivos. Entonces, ahora hay el ancho de banda, hay el conocimiento, la costumbre, hay los dispositivos, entonces el timing es importante. Entonces, quizás la razón, que es un quizás, que es una suposición, es ¿por qué no entran? Bueno, ¿cuándo entran? No lo sé, quizás el timing no es el adecuado. Debe haber muchas condiciones de negocio para poder operar de la manera más smooth, más fácil posible, más cercana a su modelo de negocio original. ¿Por qué? Habría que ver. Ellos no lo sé, la verdad. Puede que haya unas condiciones también de mercado. Es que cuando vemos un hogar norteamericano donde en algunos, de pronto en Florida y algunos estados similares, hay un hogar de 3 personas, 3 vehículos y una cantidad de consumibles que el salario lo permite, eso de pronto tendrá una influencia también para entrar de la misma manera a un mercado. 400 y más millones de consumidores en un país versus unos mercados que, para sumar esa cifra, hay que incluir Brasil, Argentina, Colombia, varios países juntos y poder vencer además los otros problemas tecnológicos, demográficos, cartográficos que se presentan. Somos complejos. Y además hay otro problema muy grande. Uno de los grandes problemas de e-commerce en América Latina son dos: la logística y los pagos. En Perú, por ejemplo, la bancarización de las personas que tienen cuenta y que tienen tarjeta y que pueden hacer operaciones electrónicas no llega ni al 20%. Está por ahí más o menos, 20%, quinta parte. Entonces, es más difícil. Desde ahí tu mercado total se reduce. Aparte, el tema de la logística. Una de las cosas que yo, por ejemplo, vi en el e-commerce en Perú es que por un tema de cultura, la gente en Perú, el territorio que conozco, prefiere ir a recoger en la tienda, prefiere recoger en tienda que le llegue a su casa. Por muchas razones. Porque, por ejemplo, en Perú no tenemos la costumbre de tener, por ejemplo, una casilla de correo, ¿ya? En Perú, por ejemplo, la gente está trabajando todo el día y prefiere, después de trabajo, ir a recoger su producto. Ya, si lo dejan en la puerta, no va a estar en su casa, no hay nadie quien lo reciba. Entonces, hay muchas cosas de la cultura que influyen bastante. No es solo un tema que no hay infraestructura, hay temas de cultura. La desconfianza del latino. Como que tenemos que ver el producto primero para ver si lo vamos realmente a comprar o no. Exactamente.
Eso a mí me pasa, por ejemplo, yo no puedo comprar ropa por internet. Eso, bueno, yo recuerdo tú lo hacías, pero yo te decía que yo no era capaz de hacerlo porque tengo que ver la ropa, tengo que ver el producto, tengo que medirlo, tengo que ver. Pero creo que también es parte de la cultura como tal, como lo mencionas. Y no solamente eso, devolver la ropa es terriblemente complicado en América Latina. Es terriblemente complicado. Entonces, en Amazon yo me acuerdo que compraba cosas, no me gustaban, las devolvía. O sea, las usaba una semana, no me gustaba y las devolvía. Y no te preguntaban por qué. O sea, y era muy fácil. O sea, entonces era complicado. Son temas de cultura que uno ve, por ejemplo, cuando llega. Yo me acuerdo que en Perú, cuando tú compras con tarjeta de crédito, te piden tu DNI y te miran la foto y te piden la firma. Una de las cosas que yo llegué en Estados Unidos, por ejemplo, es que la primera vez que fui a comprar un supermercado, antes yo había estado en Estados Unidos varias veces, pero era raro que fuera a comprar. Entonces, cuando fui a hacer compras, la primera vez, eso fue en marzo del año pasado, que fui a hacer unas compras fui una semana a Tampa, y la primera vez que fui, yo le di mi tarjeta de crédito a la cajera del supermercado, y me dijo, como que, ¿para qué me la da? ¿No? Y es que en Perú, por ejemplo, en América Latina, tienes que darle la tarjeta y tiene que dar tu tarjeta. A Estados Unidos no le interesa si es tu tarjeta, todo simplemente que pase la tarjeta nada más, que cobre y punto. Son temas culturales distintos. Entonces, por eso los modelos de negocio, cuando entran a distintos países, se tienen que adaptar a la cultura. Un modelo de negocio en un país debe ser distinto a otro modelo de negocio. Por ejemplo, en mi país, McDonald's, en McDonald's tú vas a cualquier país, es muy, muy, muy idéntico a McDonald's. Cuando vas a un McDonald's en Perú es distinto. En Perú, el McDonald's tiene ají. O sea, hay ají, hay tabasco en muchos países. Hay tabasco, por ejemplo. Pero cuando tú vas a McDonald's en Perú, tiene hasta 2 o 3 tipos de ajíes. Tiene ají amarillo, ají rocoto y ají no sé qué más, y tabasco. Cuando vas a cualquier McDonald's en cualquier otro país, tiene tabasco. En Perú tienes ají. ¿Por qué? Porque la gente en Perú, los peruanos, consumimos mucho ají. Entonces, es un modelo de negocio que tiene que incluir el ají, porque si no al peruano no le gusta, pues el peruano estamos acostumbrados a comer muy rico y a comer picante también, ¿no? Entonces, son las cosas que tenemos que entender los ingenieros sobre modelos de negocio, porque nuevamente no estamos solamente para optimizar procesos o para hacer algoritmos, estamos también para poder ayudar a crear decisiones. Y acá viene el tema de analytics también, que vamos a explicarlo probablemente en otro momento, pero es súper importante entender cuál es la función del ingeniero dentro de... No solo la función del ingeniero, tiene que ayudar a co-crear soluciones el ingeniero, no solamente a entregar reportes o a ver alguna área. Claro, el ingeniero a veces no puede tomar la decisión de hacer algo, por ejemplo, lo que puede hacer un gerente general, pero siempre puede ayudar a co-crear soluciones de negocio. Eso siempre se puede hacer casi en cualquier empresa. Si tienes un puesto, por ejemplo, de mando medio, estás operativamente, puedes hacerlo en realidad. Pero, nuevamente, siempre tiene que haber entendimiento del negocio para poder aportar, obviamente. Bueno, bueno chicos, ojalá pudiéramos ir extendiendo esto, ¿no? Pero creo que no, ya nos hemos prolongado un poco más. Se nos agota el tiempo, sí. Vamos a tener que generar, miren, yo les prometo lo siguiente, y quiero que Alan nos colabore en esa parte. La Fundación MCM, que es una de los emprendimientos que manejo y que soporta Dean Stories, va a realizar un evento prontamente, ahora que alrededor del 15 de junio, y es un evento donde vamos a tocar todos estos temas para poder conectar a las personas en cuanto a la importancia de cada uno de los perfiles de la data y de su influencia en las empresas, ¿vale? Que ahí dejamos una parte o un segundo capítulo en donde podrán escuchar a Alan con todo ese background, con todas esas habilidades que sé que tiene para transmitir. Porque, bueno, yo creo que ya Weimar tenía tiempo medido, ¿cierto? Lo entendí. Sí. Sí, nos quedamos definitivamente cortos, pero de todos modos, sí, de hecho, nos agradaría mucho la idea de que nos pudieras volver a compartir, entonces, pudieras volver a compartir con nosotros. Sí, bueno, hay una última pregunta de Ronald Hernández, creo que es, de lo que más en un minuto. Ronald, estudiante de estudio de ingeniería industrial, ¿qué línea de carrera sugiere para adentrarse dentro del mundo de Data Analytics? A ver, te recomiendo, repito, más que Data Analytics yo te recomiendo, hay unos cursos muy buenos de Data Science, hay 3 cursos que te recomiendo. Hay un curso, por ejemplo, en edX, la plataforma edX. Ya esta plataforma edX tiene un curso
de Microsoft, que es el Microsoft Data Science Certificate. Es un curso que está hecho con herramientas Microsoft. Es muy bueno, Microsoft Data Science Certificate o Certification, ¿ya? Y hay cursos muy buenos con R, con Python, y hay cursos muy buenos de introducción a la ciencia de datos. Está en la plataforma edX. Hay otro curso muy bueno de la Universidad de Michigan de Data Science que está en Python, ¿correcto? Es un programa de 5 cursos de Data Science en Python, que te lo recomiendo, yo lo estoy tomando ahorita. Y otro curso, que es un curso más conocido, creo, de Data Science, en la plataforma Coursera, que es un curso de la Universidad Johns Hopkins, ¿correcto? Que son como 10 cursos. Todos los cursos son gratis, el certificado cuesta. Y es un curso con R, ya, de Data Science. Es un poquito más complicado. El más fácil es el curso de Microsoft Data Science Certification en la plataforma edX. Es un curso muy bonito, es muy chévere, es gratis. Ya, creo que yo lo tomé hace 2 años, me imagino que todavía sigue por ahí, pero búscalo. Microsoft Data Science Certificates. Y para finalizar, chicos, tengo una página de Facebook. Busquen Alan Ferrandis Langley en Facebook. Tengo una página de Facebook, fanpage de Facebook. Todos los sábados tengo un proyecto que se llama Saturdays of Data Science, donde enseño, todos los sábados tengo charlas, tengo eventos de 1 hora de Data Science, clases de 1 hora de Data Science, de diversos temas. Este sábado voy a tocar un tema de inteligencia artificial, el siguiente sábado voy a tocar un tema de GitHub y X temas. Se los recomiendo todos los sábados en mi página Alan Ferrandis Langley. Así que la pueden facebook.com/Alan Ferrandis, entran a mi página. Y finalmente ya tengo un podcast que se llama Data más Business. Es un podcast donde justamente combino lo que estoy hablando, data y negocios. Ya lo publico cada 2 o 3, recién he empezado hace un mes. Y lo publico, bueno, recién estoy grabando el 4º capítulo, el 4º episodio, así que se los recomiendo. Está en español, también voy a hacerlo en inglés. Y nada, lo pueden escuchar también si van a ver en mi página no en mi Facebook personal, sino en mi fanpage. Ponen like, le va a llegar la notificación. Nada, les recomiendo para que estemos en contacto. Sí, entonces... Muchas gracias, amigo. Sí, de hecho, no sé, algunos de mis estudiantes, yo creo que les he compartido, digamos, algunos de tus podcasts, algunas de las entrevistas que tienes también, que son supremamente interesantes. Yo les recomiendo seguir a Alan, que es una persona que está, digamos, que full al pendiente en Spotify, ¿verdad? ¿Quién es el podcast? Fabio está en podcast, pero está en Spotify y está en YouTube también. Pero te recomiendo seguirlo de mi página, porque en mi página ponen los enlaces. A veces cuando buscas en Spotify, el Data más Business se llama, en Spotify es complicado de encontrarlo. Te recomiendo que lo busques en mi fanpage, ahí pongo todas las semanas los enlaces de Spotify y en YouTube. Ok. Entonces, sí, chicos, les recomiendo seguir a Alan y esperamos poder tenerlos en una próxima ocasión. Tenemos ahora mismo problemas técnicos para poder cancelar el live, poder cerrar el live. Aquí. Bueno, yo creo que igual, mientras podemos cerrar el live, creo que podemos aprovechar para responder alguna que otra pregunta que tengan por ahí. No, sí, bueno, hay preguntas, sí, más bien, eso que nos hemos pasado el tiempo. Sorry. Rapidito, estamos, justamente ahorita Andrés Silva Gómez está comentando de esos cursos de la Universidad de Michigan, sí. Creo que no hay mejor forma de aprender de manera, aprender que siendo de manera, para mí, de manera autodidacta. Lo que te enseñan en la universidad o maestría o lo que sea, te ayuda bastante. Yo creo que el valor de la universidad o de la maestría o del doctorado no solamente es lo que te enseñan, que tiene valor, pero el valor de la universidad, creo yo, el mayor valor de la universidad o de la maestría o de una institución educativa superior es la gente a la cual conoces. Creo que ese networking que haces en una universidad, en una maestría, en un doctorado, es invalorable. O sea, conoces gente, es como que es gente que está filtrada, es gente muy parecida a ti, igual de brillante de lo que uno es, está filtrada y tienes un networking muy rico dentro de una universidad, de una maestría. Yo estoy tratando de aprovechar eso mientras bueno, ahora tuvimos todo online, yo estoy fuera de Estados Unidos, ya tengo que regresar a Estados Unidos el siguiente mes. Pero una de las cosas que creo que le digo a los chicos que aprovechen es
el networking riquísimo que se hace dentro de una universidad o dentro de una maestría. Si ustedes se dan cuenta, muchas de las empresas más grandes ya se forman entre compañeros de universidad. Miren, no, si no Google, se formó con compañeros de universidad. Entonces, hay una de las cosas que a veces no intentemos, no logramos darnos cuenta, es el valor que tiene el networking, el valor que tiene la comunicación, los compañeros dentro de las instituciones educativas. Así que les recomiendo, hagan networking. El networking no es un tema de ir a un lugar y solamente tomar trabajos juntos. Es básicamente hablar con personas, ver personas que tengan intereses en común, y esto nos va a servir bastante en realidad. Así que a mí me está sirviendo bastante. ¿Cómo se maneja el Big Data en Colombia? Ana María Escobar pregunta si hay diferencias en cómo se maneja el Big Data en Colombia, en Estados Unidos y más avanzado así. No sé cómo se maneja en Colombia, no te podría decir. Y tampoco se maneja no sé cómo no se maneja en Estados Unidos, porque no he tenido proyectos de Big Data en Estados Unidos, no te podría decir en realidad. Pero sí te podría decir qué necesitas saber, por ejemplo, para manejar Big Data. Big Data, repito, es un término muy marketero. A veces el término Big Data se usa de manera indiscriminada para hablar de datos. Big Data tiene que ver mucho. Si ustedes buscan en YouTube, yo tengo un video en YouTube donde hablo de la diferencia entre hablo realmente qué significa Big Data. Big Data no solamente tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con el formato. Y para manejar Big Data no es fácil, tienes que manejar herramientas, por ejemplo, de software, por ejemplo, Hadoop. Ya, entonces, no es tan fácil manejar Big Data. Pero, o sea, si quieres manejarlo, hay un curso muy bueno en edX, por ejemplo, el programa de Microsoft Data Science Certificate, donde te enseña a manejar Big Data con R. Entonces, te recomiendo ese curso. Y tienes que aprender tecnologías, tipo Hadoop, por ejemplo. Y tienes que saber un lenguaje de programación. Acuérdate, Big Data no es como... O sea, el concepto de Big Data es, si entra en tu computadora, no es Big Data. Big Data tiene que ser tan grande que no puedes manejarlo con medios tradicionales. Entonces, ese es el concepto inicial de Big Data. Y son herramientas que generalmente están en nube. Entonces, no es muy comparable a datos relacionales, por ejemplo, Ana María. Así que es más complicado. Ese curso que te he recomendado en la plataforma edX, un curso de Microsoft, es buenísimo. A mí me ayudó a entender mucho cómo se maneja Big Data. Ok, gracias Julio Velilla. Ok, chicos, creo que si no hay más, creo que si no hay más preguntas, entonces, nada, bueno, creo que terminaré eso. Muchas gracias, Weimar, por la invitación para poder participar. Andrés Silva, exactamente. Andrés Silva, Big Data son datos no estructurados, ¿correcto? Son datos no estructurados. No solamente ser entre textos, puede ser texto, video, puede ser voz, por ejemplo, puede ser cualquier formato. Eso es justamente las características de Big Data. No solamente es la cantidad, sino también es el formato de Big Data. Están bastante participativos todos, les agradezco mucho por las preguntas. Entonces, nada, bueno, creo que terminamos con esto la transmisión. Sí, terminamos. Todavía no sé cómo podemos transmitir porque no estaba moderando, pero ya creo que nos podemos salir mientras Okay. podemos cerrar el live. Pero bueno, Alan, gracias por aceptar la invitación y esperamos tenerte aquí otra vez, otro día. Y gracias a ustedes, a todos los que se pudieron conectar. Bueno, chicos, listo. Entonces, bueno, no sé, Alan, si podemos salir de aquí. Sí, ok, entonces salimos del live. Muchísimas gracias, chicos, y hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Listo. Bueno, chicos, muchas gracias a todos por participar. Ok.